Con el libro de Éxodo, ¿ok? Entonces vemos que nuestro versículo clave para este libro es Éxodo 3:8, dice, descendido para librarlos de mano de los egipcios, es Dios hablándole, ¿ok? Y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena, ancha, a una tierra que fluye leche y miel. Miren cómo el carácter de Dios se va revelando a través de la palabra, que nuestro Padre, nuestro Dios es un Dios bueno en gran manera. Él quiere lo mejor para nosotros, Él quiere libertad, Él quiere prosperidad, pero todo eso va ligado a la obediencia en nuestro corazón. Entonces, en el libro de Éxodo vemos el significado, es básicamente liberación. Y tú sabes que una de las cosas que hace el pueblo judío es seguir celebrando lo que es la Pascua, una de las fiestas sagradas para ellos, donde ellos recuerdan lo que pasó en Éxodo cuando Dios los libertó de la esclavitud de más de 400 años en Egipto. ¿Qué cosas más podemos aprender del libro de Éxodo? Que en este libro es donde Dios le da la ley en el monte Sinaí a Moisés. Esa ley es lo que realmente mueve la moral de los judíos, ¿ok? Se convierte en la moral de los judíos. ¿A quién fue dirigido este libro de Éxodo? Al pueblo de Israel. ¿Qué significa entonces la palabra Éxodo como tal? Significa salida, significa partida. Y tú sabes que es interesante que el nombre que se le ha dado a los libros, en su mayoría como Génesis, Éxodo, lo que ahora nosotros vemos en nuestra Biblia, esos nombres salieron de la traducción que se hizo del hebreo al griego llamado Septuaginta. O sea, gracias a esa traducción del hebreo al griego son los nombres que hoy día nosotros conocemos en nuestra Biblia como tal, ¿ok? Entonces, Éxodo es salida, partida. Una de las cosas que podemos ver es cómo, acuérdense que estamos viendo a Jesús detrás de la escritura, y tú sabes que Cristo es ese cordero inmolado. Cuando nosotros en la Santa Cena recordamos el sacrificio de Jesús, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús, estamos recordando a Cristo como el cordero inmolado para nosotros los cristianos, ¿ok? Para el pueblo judío, que todavía hay algunos que no creen en Jesús como su Mesías, ellos siguen a través de estas fiestas, de estas tradiciones, lo que te decía, celebrando la Pascua, lo que significó la salida de Egipto, la liberación de Egipto, y hay algunos que ya tienen a Jesús como su Mesías, se los conoce como los judíos mesiánicos, pero hay muchos judíos que todavía no creen que Jesús es el Mesías, pero bueno, ese es otro tema. Pero estoy hablándote de la similitud que hay de lo que es la celebración de la Pascua y cómo nosotros recordamos en la Santa Cena ese cordero inmolado que fue sacrificado, muerto y resucitado por nosotros. Entonces, ¿qué otra cosa tipifica Egipto? Cuando hablamos de Egipto, es lo que también el pecado hace en la vida de la persona. Porque mira esto, hablamos de que todo esto que vamos conociendo es llevarlo a nuestra vida práctica. Estamos viendo en la historia del pueblo de Israel cómo fue libertado de Egipto, pero ahora cómo eso viene a mi vida. Tú sabes qué pasa, que Dios nos está llamando a libertarnos de la esclavitud del pecado, de la esclavitud, de las consecuencias, de lo que eso ha hecho en nuestra vida. ¿Y por qué podemos lograr esa victoria? Porque dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Por qué? Porque estamos conociendo que nuestro Dios es bueno en gran manera y quiere la salvación de toda la humanidad. Vemos en Romanos 12, 8, 10, anótalo por allí, cómo acuérdense que en Éxodo, en el monte Sinaí, Dios le da la ley a Moisés, ¿ok? Y cómo nosotros ahora en el Nuevo Testamento, que nosotros somos nuevo testamentarios, se cumple la palabra, ¿verdad? Se cumple todo en Jesucristo, y cómo la ley se cumple y se resume en ¿qué? Amar al prójimo. Por eso es que la palabra dice en el Nuevo Testamento, toda la ley se resume en esto: amar a Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente, a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ok? Toda esa ley en un momento dado que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, nosotros ahora en Cristo se resume en el amor al prójimo. No es que estamos exentos a no cumplir, al contrario, Dios está derramando su amor en nosotros cada vez más, que
¿qué va a ocasionar que para nosotros sea un estilo de vida la obediencia a Dios? ¿Ok? Entonces vamos a ver qué sigue aquí. Vamos a ver el bosquejo del libro de Éxodo. Para seguir familiarizándonos con cada libro, vemos 34 capítulos en el libro de Éxodo. Del capítulo 1 al 18, vemos cómo Israel estaba en cautiverio. Ok, eso es en el capítulo 1. En el capítulo del 2 al 4 de Éxodo, vemos el llamado de Moisés. Del 5 al 12 están las famosas plagas, que es lo que Dios utilizó para poder rescatar a su pueblo de Egipto. Del 13 al 14 vemos el paso del pueblo cuando estaba saliendo y cruzaron y fueron testigos de ese milagro que Dios abrió el mar rojo. Del 15 al 18 en el capítulo de Éxodo hay algo que Dios viene y se manifiesta con provisión. Dios es un Dios bueno, Dios provee para cada necesidad y vemos la provisión de Dios en esos capítulos del 15 al 18. ¿Qué pasa del capítulo 19 al 34? En el del 19 al 31, la ley dada en Sinaí se vuelve a recordar. Otra de las cosas que ocurren en el capítulo 32, que hay, el pueblo se rebela, la ley es quebrantada, levantan un becerro, las tablas son rotas, ¿ok? Y vamos ahí a aprender por qué están, una de las consecuencias de la caída del hombre, de haberle dado la espalda a Dios. ¿Qué pasó? Viene todo ese mover de idolatría, todo ese mover de desobediencia en el corazón del hombre, y en ese capítulo vemos cómo por la falta de fe, de confianza, de esa naturaleza caída, se levanta un becerro y eso era idolatría, eso fue terrible, se rompen las tablas, pero cómo Dios en su misericordia, a pesar de la condición del hombre, en el capítulo 33 y 34 de Éxodo, la ley es restaurada y vuelve Dios y le vuelve a dar la ley y la vuelve a escribir en tablas a Moisés. Dime tú si no vemos un acto de amor y de misericordia todo el tiempo de nuestro Padre. ¿Ok? ¿Cuál va a ser la tarea para este libro de Éxodo? Que del capítulo 15 al 18 estamos hablando que podemos aprender y ver cómo Dios provee, cómo Dios trae provisión en medio de ese peregrinaje en el desierto, porque acuérdense que ellos salieron de la esclavitud de Egipto y ellos fueron al desierto y su travesía fue 40 años, pero vemos cómo en el capítulo 15 al 18 Dios provee en medio de ese desierto. Eso yo sé que nos va a abrir el entendimiento, el corazón, porque en nuestro caminar en Cristo muchas veces vamos a pasar por desiertos y tú de repente estás en un desierto ahora, pero cómo Dios todo el tiempo está llamando nuestra atención y dejándonos saber que Él está en control, que si tú y yo le creemos, que si tú y yo confiamos, vamos a poder ver y encontrar la provisión de Dios. Entonces la tarea para este libro de Éxodo es que del capítulo 15 al 18 tú identifiques de qué provisión estamos hablando, qué provisión Dios le estaba dando al pueblo de Israel en estos capítulos, que tú puedas identificar también dos actitudes que tuvo el pueblo de Israel en estos capítulos y la respuesta de Dios a estas actitudes del pueblo de Israel en medio del desierto. ¿Ok? Entonces esa es la tarea para esta parte del libro de Éxodo. Vamos a ir, acuérdense que es estudiando, hemos sido diseñados, capacitados para poder pensar, el Espíritu Santo da revelación, así que tómate tu tiempo para que el Espíritu Santo pueda mostrarte, enseñarte, ministrarte, toma notas y acuérdense que estamos compartiendo toda duda, toda pregunta, envíala al email y también el miércoles en la reunión que tenemos por Zoom, ¿ok? Espero que les sirva este bosquejo entonces de Éxodo y lo dejamos así para el próximo libro.